Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores el día de hoy. Me encuentro acá con Alexandra Vázquez. Ella es una de las autoras del proyecto de ley Con la trata no hay trato, que fue aprobado en estos días y nos va a contar un poco más sobre este proyecto. Alexandra, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola, gracias por la invitación y pues un tema supremamente importante, una ley muy importante para la trata de personas en este país, para actualizar la legislación en relación a la trata. Entonces creo que muy importante hablar y por supuesto gracias a ti por la invitación, por el espacio. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte precisamente es, ¿por qué es importante actualizar el delito de la trata? Bueno, primero porque digamos que no, si bien hay una legislación actualmente, en ese momento la legislación no involucraba, digamos, muchas cosas como entornos digitales como una forma de reclutamiento. Sí, la ley está, pero la ley estaba desactualizada a las nuevas formas en las que se reclutan las personas para la trata de personas. Adicional, pues se amplió, digamos, como el espectro del tipo de trata o para las finalidades para las cuales las personas se reclutan en la trata de personas y creo que es importante poder tener que el país esté a la vanguardia, no solamente a nivel internacional en cuanto al reclutamiento de los medios tecnológicos para poder atender, prevenir y, por supuesto, ayudar a las víctimas de este flagelo. Y con respecto a estas nuevas modalidades de trata que me contabas y a la inclusión de la modalidad digital, ¿cómo operan las redes de trata en los entornos digitales? Bueno, ahorita lo que son TikTok, Facebook y Instagram se han vuelto como las nuevas formas de reclutamiento de tratas. TikTok es una plataforma de muy fácil acceso, de muy buen enganche, por mediante la cual buscan a las personas que resultan siendo víctimas. Al no estar nosotros a la vanguardia y no saber de qué manera se van a enfrentar o de qué manera el Estado puede estar enfrentando este tipo de reclutamiento, pues dificulta un poco el proceso, principalmente en la atención oportuna a las víctimas y en algo que tenemos nosotros una deficiencia, que es el acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia absolutamente en todo es complejo, pero en trata se dificulta un poco más. Entonces creo que esto lo que permite es facilitar, por supuesto, mediante protocolos y la estructuración de, digamos, un poco más de la política pública que pueda tener facilidades para que puedan prevenir. En el caso de estos medios digitales, tienen que haber unas campañas importantes de prevención, atención a las víctimas que lleguen y que permita tener recursos para esta atención y, por supuesto, el acceso de la justicia, aumentando algunas penas, principalmente en algunos casos donde son víctimas, son menores de edad, donde los reclutadores son familia y hay algunas condiciones un poco más complejas en relación a la vulnerabilidad de las personas que son reclutadas. Y bueno, como me comentabas, este es un delito complejo. Muchas veces al momento de denunciar por parte de las víctimas puede haber dificultades o incluso las autoridades también pueden verse limitadas desde la ley. Con esta nueva actualización, ¿qué herramientas tienen las víctimas y las autoridades para acceder a la justicia? Bueno, las autoridades, digamos que el aumento o el agravante principalmente cuando implican en algunas ocasiones, obviamente le facilita a ellos poder atender estas condiciones, ¿sí? A las personas que están siendo afectadas y a las víctimas, por supuesto, la facilidad de tener un poco más de acceso a la justicia y de poder ir a denunciar. Muchas víctimas de trata no lo hacen por miedo, por las condiciones donde se encuentran, el temor a que personas o miembros de sus familias o personas cercanas puedan ser intimidadas y a veces ni siquiera confunden ellas la trata con el consentimiento, ¿no? La autoculpa de decir, no, fue que yo acepté la propuesta de trabajo para irme a otro país o inclusive interna, ya hace que considere que no es una víctima de trata de personas. Entonces yo creo que ese acompañamiento es clave y es supremamente importante que también la justicia tenga muchas más herramientas para poder judicializar.
Y otro punto importante con respecto a esto que comentabas es que muchas de las víctimas de trata de personas son mujeres y en este proyecto se incluye un enfoque de género. ¿Cómo vamos a ver representado este enfoque de género en el proyecto? Bueno, primero, lo que decías tú, la mayoría del 80% de las personas que son reclutadas, el 80% son mujeres y de ese 80%, 60% son para explotación sexual. Entonces, yo creo que en estos casos, pues hay un fortalecimiento institucional, principalmente con migración, una articulación de entidades que facilitan mucho más este proceso, bienestar familiar, Migración Colombia, la Fiscalía y demás instituciones que integran ese sistema de protección que va a permitir que facilite un poco más, no solamente en las mujeres, sino principalmente en nuestros niños y niñas, que en muchas ocasiones pues se convierten en víctimas y aún así, ante un Estado que no es negligente en sus acciones, pues son mucho más propensos a revictimizarse y aún así también son mucho más propensos a sufrir violencia cuando son reclutados por estas formas de trata de personas. Entonces, yo creo que hay una estrategia muy importante. Debe existir un decreto de una estrategia nacional contra la trata, que creo que eso es un punto supremamente importante, que debe incluir enfoques, ejes de trabajo, mesas técnicas, indicadores, resultados, que debe estarse entregando de manera permanente y para poder mirar qué impactos, qué eficiencias y qué mejoras se pueden estar haciendo durante el proceso. Entonces yo creo que también hay algo muy importante aquí, que existe un programa de asistencia inmediata a las víctimas que ya no tienen que estar esperando a que algún día sean escuchadas, sino que por fin puede haber un programa que les garantice a ellos no solamente la atención, sino el retorno a su lugar de origen, el poder obviamente rehacer su vida y que vincula alojamiento, atención médica, atención psicosocial, todas estas ayudas que muchas veces no son o no llegan de manera oportuna a las víctimas de trata de personas. Ok, muy importante eso que me comentas. Y una vez la ley sea sancionada, ¿cómo vamos a empezar a ver esa implementación? ¿Cuál va a ser el paso a paso? Bueno, yo creo que acá las leyes relativamente, el trabajo comienza ahí cuando la ley es sancionada, porque hay que empezar a hacer el seguimiento y ese es un llamado principalmente a la sociedad civil y a las personas y organizaciones que nos acompañaron en la construcción de este proyecto. Fue construido con organizaciones que se han dedicado durante años a luchar con este flagelo, contra este flagelo de hacer el seguimiento para la implementación. Yo creo que también al Congreso nuevo le corresponde exigir que sea mucho más ágil la implementación de la ley y que realmente las víctimas puedan tener una atención segura. No, yo creo que algo que también hay que resaltar acá es que también se tienen en cuenta pues como las nuevas formas o se amplía como el rango del impacto de las personas que son reclutadas a la trata. En Colombia, el año pasado fue desertificado. En uno de los factores importantes de esa desertificación era que no incluían el reclutamiento forzado eh, como una forma de trata. Y este reclutamiento, pues vimos en un país donde nuestros niños son reclutados de manera constante obviamente para los grupos al margen de la ley. Entonces creo que eso también va a fortalecer y va a permitir no solamente la lucha contra la trata, sino también estas formas de reclutamiento para la guerra que se han venido dando esas dinámicas en Colombia. Y ya que mencionas a las infancias, a la niñez, que tristemente también pueden ser víctimas de estos delitos, ¿dentro del proyecto se contempla algún enfoque que los incluya a ellos y a ellas? Sí, por supuesto, se involucra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con algunas responsabilidades. Ellos tienen que brindar, obviamente, la restitución de derechos y que también van a estar articulando con otras entidades como Migración, Ministerio del Interior y demás, para que estos niños puedan tener un mejor futuro, un mejor camino y ser arrancados de la trata de personas. Es que
es muy cruel realmente el uso de las personas como si fuera una mercancía, como una forma de comercio, y principalmente en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y mucho más cuando sabemos que nuestras niñas van a la trata con fines o reproductivos, que eso lo estamos viendo últimamente, o en la venta no solamente de vientres de alquiler, de alguna forma, sino también en la venta de embriones, de óvulos y demás, y incluir estos niños y niñas también en la explotación sexual. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias. Realmente creo que este proyecto de ley era muy necesario. Esta ley, pues, que ya está próxima a ser sancionada, era muy necesaria para el país. No sé si de pronto hay algo que quieras agregar, algo que de pronto yo no te pregunté, pero te gustaría decir también en este espacio. No, yo creo que en este momento lo que necesitamos nosotros es que se realice el seguimiento, que no es simplemente estuvo la ley y ya, sino que también los medios de comunicación, la sociedad civil, los congresistas y excongresistas estemos pendientes del seguimiento a la implementación para que no se quede solamente en el papel y digamos, no, es que tenemos una ley robusta contra la trata de personas, pero al final no se ven resultados eficientes a lo que está ocurriendo en estos casos. Entonces yo creo que es importante, principalmente por las mujeres, las niñas, las mujeres migrantes que sufren muchísimo ese flagelo y que Colombia pueda estar a la vanguardia en la lucha contra la trata de personas, que no nos vuelvan a quitar la calificación.